Fue miembro del equipo de investigación del doctor Manuel Franco Martín y colaborador de la Fundación Intras España. Se desempeñó en distintos proyectos de investigación españoles y europeos, enfocados en la enfermedad mental grave y prolongada, y en el ámbito de psicogeriatría y demencias. Colaboró en la Fundación Intras en el departamento de I+D+I de la Clínica de Memoria, Daño Cerebral y en el Servicio de Psiquiatría del Complejo Asistencial Virgen de la Concha de Zamora, España, Hospital Provincial, y en el Departamento de Ensayos Clínicos, Unidad Psicogeriátrica y Unidad de Neuropsicología. Y actualmente se desempeña como académico e investigador en la Universidad Católica de Santa María de Antigua de Panamá, e investigador del Centro de Investigaciones Científicas de Ciencias Sociales. Su labor clínica como neuropsicólogo lo ejerce el Neuro Panamá, ubicado en la Clínica Hospital San Fernando, y en la Neuroclinic Grau Panamá, ubicada en el Hospital Panamá Clinic. Sin más, ya ahora ahora pasaste a ser un amigo. Estimado amigo, te dejo todo, pantalla y micrófono. Muchas gracias, Claudio, y audiencia que nos acompaña hoy. Les hablo desde Panamá, espero que se escuche muy bien el audio y que en la plataforma se esté proyectando adecuadamente. Cualquier inconveniente me dejan saber. Hoy voy a hablar desde dos vertientes. Bueno, también como muchos aquí de los que participan en el Congreso son educadores, docentes, como vieron o escucharon, soy profesor de una universidad, la Universidad Católica de aquí de Panamá, la USMA, Universidad Santa María la Antigua, así que me dedico también a la docencia, a la investigación y sobre todo a la parte clínica, que es mi formación. Así que desde esas tres vertientes, un poco voy a hablarles hoy. El concepto de neuroeducación para mí también es nuevo, a pesar de que soy neuropsicólogo neuropsicólogo de formación allá en España. Y me enfoco más a la parte de las demencias, a la evaluación y la estimulación cognitiva en demencias. Pero también tengo hoy justo hablaba con unos amigos que tengo un dolor aquí en el cuello, debe ser el estrés porque llevar tantas cosas a la vez creo que es humanamente desgastante. Y me enfoco también en la parte de investigación, que es un poco el tema que voy a abordar aquí con ustedes, que es aplicación de las nuevas tecnologías a la evaluación. Un poco presentarle el modelo, el pantallazo, dejaré el contacto al final para los que quieran un poco, no sé, si formar de aquí un grupo de investigación en base a esto. Creo que también hay neuropsicólogos, porque esto lo organiza una de las entes organizadores, leo aquí, Instituto Superior de Neuropsicología. Esto es en Argentina, ¿me confirman? Así que hay dentro de la audiencia colegas que se dedican también a esto que hago yo. Quizás alguno, porque neuropsicólogos hay tanto en el campo geriátrico, infanto-juvenil, etc. Así que, ¿qué es la neuroeducación? Me preguntaba yo. Si busco en web, hay muchos conceptos. Ahora esto no se mueve. Bien, sí. Neuroeducación, si buscamos, hay muchos conceptos que tratan de delimitar ese concepto, que repasando las definiciones de neuroeducación me quedo con siempre algo. Claro, aquí tratan de unir la enseñanza, el aprendizaje a los conocimientos de la neurociencia. Enseñanza, aprendizaje, neurociencias y educación. Estimular el cerebro. Buscan unir eso para hacer un aprendizaje significativo, recordando mis clases de docencia. Aprendizaje significativo, que es un poco cuando el estudiante manipula ese concepto
y se apropia del concepto. Entonces, cuando deja de repetir de memoria y empieza a analizar. Otro concepto de Mora 2017, conocimiento sobre cómo funciona el cerebro y poder aplicarlo a psicología, sociología, medicina, en un intento por mejorar, potenciar la calidad de nuestros docentes y por tanto de nuestra educación. En Panamá está el Ministerio de Educación haciendo ingentes esfuerzos por mejorar la calidad educativa, que está saliendo muy baja en los estudios que se hacen a nivel internacional, pero están intentando mejorar la calidad y creo que en todos los países y creo que toda Latinoamérica, si los gobiernos se olvidan tanto de esa corrupción de las que están enfocadas, de cómo se apropian del dinero del Estado e invierten más en esto que aquí se decía era la estrella del gobierno, la educación. Creo que Latinoamérica sería una potencia mundial, como lo son otros países, porque enfocan ingentes esfuerzos económicos en invertir en educación, mejorar la calidad de la educación. Buscamos otro concepto. No sé por qué esto no se mueve. Bien. Luis Pérez, estos son dos investigadoras que hablan sobre neuroeducación, plantean un concepto que al final me quedo también con lo mismo porque soy neuropsicólogo, trasladar el conocimiento del cerebro a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, es decir, aquí los expositores anteriores han hablado sobre aplicaciones a conceptos de educación, hay educadores dentro del panel de participantes, así que no me voy a enfocar a lo que es educación, me voy a quedar con eso que prima o que ese sufijo a ese término, a esa palabra educación, me voy a quedar en lo neuro. Y todos queremos entender cómo funciona, otra vez, funcionamiento del cerebro. Y por ello, rapidito, quiero repasar con ustedes conceptos básicos, no sé si redundantes para muchos, para educadores, pero hablamos de neuroeducación y la pregunta es, ¿sabemos o reconocemos cómo funciona nuestro cerebro? Este cerebro que vemos aquí, que cuando estoy con pacientes y le explico a los familiares eso que está aquí, que la evolución, la física o la creación, Dios ha dejado bajo esta coraza tan dura para proteger este acúmulo de millones y millones de neuronas, neuroglía, etcétera, astrocitos, para que estas neuronas funcionen. Supuestamente esto que de aquí es una imagen de células piramidales en el hipocampo en crecimiento. Este cerebro es funcional. Anatómicamente está dividido, bien delimitado por corteza occipital, corteza o lóbulo parietal, frontal, que está de moda. Casi todos los trastornos los quieren relacionar al lóbulo frontal, es el director de orquesta y por tanto organiza toda la cognición. Y lóbulo temporal, un poco para los procesos de aprendizaje es importante que estas estructuras estén conservadas porque, hay estructuras que son básicas para procesos de memoria, para procesos de cálculo, para procesos de reconocimiento, pero trabajan en conjunto, trabajan en red estas estructuras. Vemos aquí, por ejemplo, rapidito voy a repasar conceptos del funcionamiento cerebral, porque la neuropsicología se basa en eso, conocimiento del cerebro, entender cómo funciona. En mis clases de neuro, yo no puedo probar a un estudiante si no sabe cómo funciona el cerebro y funcionalmente, porque fisiológicamente ya dieron clases y todo esto, pero como van a ser neuropsicólogos, tienen que conocer el funcionamiento del cerebro. La neuroeducación se basa en el conocimiento del funcionamiento del cerebro para poder aplicar eso a un aprendizaje, a mejorar la educación y a mejorar los procesos significativos en el aprendizaje. Tenemos tenemos corteza occipital y hay, como dije, trabajamos en red. Hay una red que se extiende al lóbulo temporal para entender aquello que el sujeto ve o lo localiza espacialmente.
no solamente vemos, sino que también necesitamos de otras estructuras, necesitamos de una proyección axónica para que el sujeto se ubique espacialmente o para que el sujeto, déjenme poner esto o para que el sujeto denomine adecuadamente. Ese niño tiene que estar ubicado espacialmente, orientado espacialmente, pero también tiene que aprender llegar al concepto que semánticamente ya está guardado en todo este haz de fibras. La teoría de la funcionalidad del lóbulo occipital, corriente dorsal y corriente ventral para denominar y para ubicarnos espacialmente en el objeto. O vamos al lóbulo parietal, que es un lóbulo, podríamos decir, súper especializado, porque en él hay cortezas de asociación y para funciones muy importantes de nosotros, no solamente el sentir, porque está la corteza sensorial primaria, sino cortezas que procesan todo esto que vemos acá, cálculo, orientación, esquema corporal, también hay memoria, memoria semántica, control motor, gusto, etc. Es un lóbulo ricamente inervado y que ante una lesión en este lóbulo hace que no procesemos adecuadamente cálculo, lectura, alexia central, reconocimiento derecha-izquierda. Es decir, cada una de estas estructuras son funcionalmente activas, ricamente inervadas, que trabajan en conjunto. Estoy enfocándome, repasando funcionalidad del cerebro porque estamos en un congreso de neuroeducación y necesitamos otra vez recordar conceptos de nuestro cerebro, de esa funcionalidad en la que se basa la neuroeducación. Tenemos que entender el cerebro para poder entonces aplicarlo, los conceptos, porque nuestro cerebro es funcional. Lóbulo temporal, importante para los procesos de memoria y aprendizaje. Yo me enfoco más al campo de las demencias y es aquí en el circuito límbico que está debajo de esas cortezas, lóbulo temporal. Si levanto lóbulo temporal, vemos aquí el hipocampo. Esa estructura que está allí es importante para los procesos de aprendizaje. Todo lo que estamos aprendiendo tiene que pasar por allí. Claro, luego de pasar por el filtro, llega aquí para procesar la nueva información. Esta estructura, sus estructuras adyacentes empiezan a deteriorarse y por eso que el primer síntoma, por ejemplo, en la principal causa de demencia, que es el Alzheimer, es olvidar la nueva información, porque se está truncando la información en las zonas entorrinales que tienen información, tienen acciones aferentes y eferentes a esa estructura del hipocampo y por tanto no puede el sujeto aprender. Pero esos conceptos de memoria, que también le digo a mis estudiantes y les exijo que se lo aprendan, memoria, aprendizaje, razonamiento, cálculo, flexibilidad cognitiva, inhibición, control motor, control emocional, son los mismos conceptos que se aplican en niños, adolescentes, adultos y ancianos. El concepto neuropsicológico el constructo es el mismo. Luego, la manera en cómo lo evaluamos en laboratorio para decir hay daño o no hay daño es otra. No le vamos a hablar, no vamos a estructurar una prueba de memoria para un niño igual que la estructuramos para un adulto. Hasta la manera de hablar tiene que modularse para bajarse al nivel del niño y poder evaluar su capacidad cognitiva. Vemos aquí las áreas de Brodmann. Esto aquí es memoria, esto aquí es lenguaje primario y lenguaje comprensivo. Y debajo de esto está esa estructura que es importante para el procesamiento de la nueva información. Corriente es una vía polimodal y que trabaja en conjunto con estructuras a nivel frontal. Por tanto, lóbulo frontal es el más extenso de nuestro cerebro, el más ricamente inervado, conecta con todas las demás estructuras, es por
encima de la cisura de Rolando, aquí tenemos lóbulo frontal que está también delimitado en otras áreas que tienen capacidades funcionales muy específicas. Dañarse corteza orbitaria es dañar tu personalidad, dañar el control de tus impulsos, tu conducta, tu ética, tu moral, todo se trunca si hay una lesión a este nivel. Traumatismos cráneoencefálicos, estas zonas son principalmente las que más se lesiona y el niño, el adolescente y el adulto con un traumatismo cráneoencefálico, choque contra choque, deja de ser un niño adecuado, un niño correcto, un niño modelo, a ser un niño grosero que tira del pelo, toca de las tetas e insulta a su madre, a sus maestras, a sus compañeros. Es decir, son capacidades de nuestro cerebro que son importantes entender y que nosotros necesitamos entender para luego aplicarlo a conceptos operacionales, porque como le digo a mis estudiantes, cuando les doy cursos de investigación, lo que no se puede operacional no se puede medir, por tanto, quítenlo, porque eso no forma parte de una investigación. Hay que tener conceptos que son operacionales y ustedes, hablando con los estudiantes, manejan instrumentos que operacionalizan ese concepto, memoria, atención, etcétera, etcétera. Todo esto que hablamos del cerebro tiene que ser operacional para poder objetivar el daño que estamos observando. En resonancia magnética vemos que hay un tumor, una masa, una hiperintensidad, zonas hiperintensas. Quiere decir que hay esto, hay enfermedad de pequeños vasos, hay desplazamiento de masa, desplazamiento de línea media, y por tanto se sospecha de un tumor cerebral, pero eso es lo que dice el radiólogo. Lo que tiene que decir cómo está el funcionamiento cerebral y la conducta del cerebro solamente lo va a hacer a través de las herramientas que cuenta la neuropsicología. Por eso es muy importante tener de la mano, creo que no solamente en los hospitales como yo abogo acá, porque ahora la neuropsicología ni en España está en el campo público, sino más bien en el privado. Se intenta allá las asociaciones de que también se reconozca en el ámbito público para que pueda haber, los hay, pero de otra manera, neuropsicólogos en el ámbito público, porque se necesita evaluar, se necesita saber que si esta persona que tiene una alteración en la diabetes, si ya estamos hablando de deterioro cognitivo, pero eso con la conversación podemos intuirlo, pero necesitamos objetivarlo. Es a través de la evaluación, a través de la neuropsicología que se objetiva el funcionamiento del cerebro, y a lo que iba en los colegios, en los gabinetes que acá le llaman psicopedagógicos, que están formados por psicólogos, debe haber también neuropsicólogos para que el trabajo sea más colaborativo. Claro, es utópico pensar que vamos a tener neuropsicólogos que puedan evaluar a todos los adolescentes, a todos los niños, a todas las personas de los colegios para saber cuál es el perfil cognitivo, porque el perfil cognitivo de ese sujeto va a determinar todo. Si el perfil cognitivo en un adulto determina su capacidad funcional, lógicamente el perfil cognitivo de un niño, de un adolescente, va a determinar su éxito académico. Y es allí donde buscamos todos, que ese individuo, que ese ciudadano que acude a las aulas sea exitoso, que no termine robando, que no termine siendo parte de las pandillas, que no termine siendo un político corrupto. Pero para eso necesitamos tener un perfil cognitivo. La neuropsicología y la evaluación neuropsicológica aporta esa herramienta. Creo que es una de las únicas herramientas, porque claro, hablar de neuropsicología es tener conocimiento del cerebro. No puede una persona estar aplicando pruebas neuropsicológicas sin conocer sistema nervioso, sin conocer psicofisiología, sin conocer también farmacología, porque no va a dar fármaco, pero va a saber que este fármaco está afectando la memoria, porque el antidepresivo también puede afectar la capacidad cognitiva, etcétera. Es decir, una persona tiene que tener conocimientos para poder examinar el funcionamiento de la capacidad superior del cerebro. Creo que esto ya lo he dicho, y por tanto,
la evaluación, qué busca, cuál es el objetivo de la evaluación, que es un poco, todo esto lo estoy llevando para lo que voy a presentar. Una evaluación neuropsicológica detalla el funcionamiento del cerebro. A veces las personas vienen a decirme para que dé el diagnóstico. No, 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 yo no voy a dar el diagnóstico. Yo voy a detallar el perfil cognitivo, voy a colaborar con el especialista, el otro, el neurólogo, el geriatra o quien lo esté llevando, el psiquiatra, para dar con el diagnóstico, porque dentro de los manuales diagnósticos, o el CIE-10 o el DSM-5, tienen que cumplir criterios. Esto no es, un diagnóstico no se da porque me parece, no. Un diagnóstico se da porque hace el checklist, cumple criterio, no cumple criterio. Uy, esto hay que hacer criterio diferencial porque esto puede afectar esto y puede ser asociado a esto. Entonces tiene que irse un estudio, hay que hacer exploración de resonancia magnética, TAC, hay que hacer exploración de analíticas, todo afecta al funcionamiento cerebral. Bien, a ver. Se me bloquea un poco la computadora acá, no sé si es... Así que ven aquí un poco el objetivo de la evaluación y por tanto, ¿qué son las nuevas tecnologías? Y esto no es de ahora, esto ya lleva como unos 30 años caminando. La aplicación de las herramientas informatizadas a la evaluación. ¿Por qué? Porque hay ventajas que nos ofrecen. No sacamos de aquí el papel del humano, no. El humano es el que tiene que manipular el instrumento basado en los conocimientos, estructurar una prueba y quiero que esta prueba me ayude en el proceso de evaluación, porque imagínense en sus colegios la cantidad de estudiantes que hay, pero que tengamos una prueba para por lo menos evaluar atención y memoria, saber qué niños tienen una buena capacidad de atención, qué niños tienen capacidad de memoria, qué niños no sé qué, y aquí vamos hasta en conjunto, esos educadores pueden hacer una investigación. Imagínense, los educadores tienen la masa crítica para poder, claro, cumpliendo todas las normas éticas, porque aquí en Panamá, y me imagino que en todos los países, toda investigación con humanos tiene que estar regulada por la ética. Hay comité de éticas que van a aprobar o no ese protocolo de evaluación o esa investigación. Pero que ayer cuando pensaba en la charla y qué cosas se podrían hacer si de verdad aprovecháramos las nuevas tecnologías para mejorar, bueno, las nuevas tecnologías, los conocimientos en neurociencia, los conocimientos en didáctica, los conocimientos en medio ambiente, modificaciones ambientales que también tienen que haber en el aula para mejorar la calidad de la educación, que eso es creo que es el objetivo de todos ustedes y de esta asociación global, de mejorar la calidad educativa, porque hay cosas que hay que mejorar, muchas cosas tenemos que mejorar. Yo soy producto de una educación pública de este país y no me da pena decirlo. Estudié en colegios públicos, mis maestros fueron maestros de colegios públicos y tuve una educación excelente. Así que si ellos pudieron, y ahora con todas estas facilidades que tienen ahora los educadores y la educación, es todavía mucho, no hay excusas para decir no podemos aplicar tecnologías a esto. Ya vamos entrando un poco en materia. ¿Qué cosas debemos evaluar? Yo no sé si esta pantallita que muevo les tapa la imagen. Es que todo se ve bien. Bien, cuando evaluamos, cuando queremos, ya esto es como una invitación a ustedes. Es lo que el título de la charla trata de eso. Un modelo de investigación, una línea de investigación que cada uno en sus realidades, en sus países puede abrir en conjunto, porque hay que hacer sociedades, grupos de investigación. Las sociedades deben aportar, las universidades deben aportar. Por eso soy parte del equipo de investigadores de la universidad y tratamos de que los estudiantes publiquen tesis, hagan tesis y creen la habilidad, porque claro, no van a ser expertos, pero se crea la habilidad, se planta la semilla para que ese niño, ese adolescente o ese adulto cuando sale de la universidad y va a una maestría, diga yo quiero hacer esto y si es muy bueno, pues podemos tener soluciones a problemas en todos los ámbitos.
porque aquí necesitamos profesionales en medicina, en geografía, en ingeniería, en agricultura, en tantas ramas necesitamos gente capaz y excelente. Y para introducir investigaciones como esta línea de investigación, hay cosas muy básicas que deben formar parte. Un análisis de la utilidad diagnóstica de esa prueba. En este caso, el objetivo de mis líneas de investigación, que un poco es esta de la aplicación de nuevas tecnologías a la evaluación neuropsicológica, es tener una prueba de lápiz y papel, la prueba que comúnmente está el psicólogo pasando, y compararla con esto, con nuevas herramientas de evaluación informatizadas, pero para ello necesitamos un análisis de la utilidad diagnóstica, saber si es buena, regular o es fatal. Olvídate de eso y necesitamos mejorar cosas de la herramienta para que por lo menos sea buena. La curva ROC, esta prueba que se está aplicando para hacer los hisopados y descubrir si la persona tiene o no coronavirus, tuvo que pasar por un análisis de la utilidad diagnóstica y ver si se aproximaba a 1. Prueba perfecta no hay, pero buscamos que más o menos no esté en esta diagonal, sino alejada y aproximándose al 1. Hay que definitivamente hacer análisis de su validez, TRTs, interevaluador, formas paralelas. También un análisis de la validez. Esto es de la fiabilidad y esto es de la validez. Una validez de constructo, de contenido, de criterio. Son cosas que deben estar, formar parte de sus protocolos de evaluación. Ya solo con eso ya tienen mucho que hacer. Recuerden, nuestros diseños de investigación tienen que ser muy sencillos para que sea fluida la investigación. A veces una persona me trae un mega proyecto, bueno, si es un equipo grande, pues bienvenido, perfecto, pero tiempo, dinero y complejidad hacen que el proyecto se caiga o no avance. Pero conceptos básicos como esto deben formar parte del análisis que hay que hacer. A ver, Abdel, siguiente presentación. Se bloqueó esto otra vez. Pido disculpas. Dios mío. Esto quedó. Bien, propuesta 1. Ahora presento qué hemos hecho nosotros desde la universidad. Voy a presentar 2. Una tercera no la puedo presentar porque todavía está en estudio y faltaría la ética de todos los otros investigadores, así que, pero se las comentaré al final. Esta es una prueba CODBAL, es de España esta herramienta de evaluación. Busca evaluar varias cosas: orientación, aprendizaje, memoria, atención, cálculo, funcionamiento ejecutivo. Nada de esto de lo que estoy hablando aquí es alejado de lo que debe saber un educador. Nada de esto de lo que esta prueba pretende evaluar, más bien todo lo que está aquí forma parte de los conocimientos o de los constructos que tiene que dominar un educador, porque tiene que saber si ese niño tiene adecuado aprendizaje verbal, visual, auditivo. Tiene que saber si el niño está fallando y si es esto, evalúenlo, porque necesitamos saber qué está pasando y si hay que hacer las famosas adaptaciones curriculares. Si tiene adecuada atención, y la atención, hay atenciones que son sostenidas y hay atenciones que son alternantes, 2 cosas a la vez. Si ese niño falla en una atención alternante, no. El concepto tiene que ser y brindado de esta manera para que el niño logre captar la atención, retener el concepto y poder aplicarlo. Si no tiene capacidad de atención sostenida, hay que adaptarnos a la capacidad de ese niño. Si hay anaritmetría, que es lo que se aplica en el concepto del niño, o calculias, si hay, es decir, todos estos conceptos son cosas que un educador debe saber. Y claro, un psicólogo de por sí. No hay psicólogo que no sepa de estos conceptos, porque fue parte de su formación. Bien, entonces tenemos esta prueba que pretende evaluar, es lo que pretende evaluar, y
la construcción de la prueba a través de herramientas informatizadas. En este caso sería, por ejemplo, para evaluar orientación. Este es el CODBAL y uno de los ítems de cómo se construyó la prueba. Para dar evaluación, en este caso sería evaluación temporal. Recuerden que la evaluación es en tiempo, persona y lugar. Aquí solamente evalúan atención temporal. Una prueba de aprendizaje audio-verbal, pero yo le agregaría viso-audio-verbal porque el sujeto está viendo la palabra. Se le presenta la palabra, el computador le está hablando y le pide por favor que las aprenda y luego las reconozca. Varios ensayos de aprendizaje. En las pruebas de aprendizaje audio-verbal, el evaluador lee y el sujeto escucha e intenta aprender la prueba. Cuando tenga 15 minutos de presentación, por favor me avisa. Prueba de reconocimiento. Es un estudio, los estudios, el que se ponga a investigar en esto son fases, fase 1, fase 2, fase 3, dependiendo de para qué está orientada la prueba. Hay fases, normalmente mis estudios están en fases preliminar, porque aparte que es costosísimo hacer un estudio de validación de una prueba. Pero primero tenemos la idea, queremos saber si esa idea es buena o no, si esa prueba distingue entre un grupo con alteración y un grupo normal. Si al final no podemos abocarnos a las otras fases sin saber si lo que he construido puede diferenciar igual que lo diferencia una prueba de papel y lápiz. Otra vez, instrumentos, en este caso una prueba de evaluación cognitiva breve y una prueba informatizada también. Este se reestructuró CODBAL S para adaptarlo a una prueba breve. Se compara prueba breve, lápiz y papel con una prueba informatizada breve y con los análisis que comenté hace un momento. Resultados, CODBAL S pareciera que puede servir una prueba de evaluación informatizada para distinguir entre una persona con deterioro y una persona sin deterioro. Pruebas de rápido screening hay normalmente en adultos, pero en niños también. Se pueden construir pruebas de evaluación de atención y de memoria en niños para ver si ese niño tiene una adecuada, está dentro de la norma o se está saliendo. Hay ventajas, lógicamente dirá, pero ¿para qué vamos a invertir si podemos hacerlo con el neuropsicólogo, lo contratamos y que tenga el colegio y que evalúe? Ok, pero se dice que entre más aprovechemos las ventajas de la evaluación informatizada, podemos abarcar más población, más datos, más fiabilidad en los datos, más fiabilidad en la forma de presentación de los ítems, etcétera. Hay muchas ventajas. Lógicamente, no podemos quitar la parte humana de todo esto. Y se compara con las pruebas de rápido screening y pareciera ser que hay una buena correlación, o sea, una validez externa adecuada. Y dicen los sujetos que esa prueba, en el caso de personas mayores, es fácil de usar, muy fácil, no es nada complicado. Otra propuesta sería una prueba de aprendizaje verbal. Ahora comparo la prueba de aprendizaje, construyo una prueba de aprendizaje verbal con una prueba de aprendizaje informatizada con una prueba verbal. Quiero ver si esa prueba informatizada sirve igual que una prueba de lápiz y papel. Este es el concepto. Un estudio de validez de criterio, hay que partir de ese estudio, si puede compararse con la gold standard. Comparo, esta es la construcción de la prueba informatizada, hago una prueba, hay ensayos que hay que hacer en el aprendizaje inmediato o memoria inmediata. Luego, en medio del aprendizaje de memoria inmediata, hay que tener pruebas que no sean de memoria, pero que puedo evaluar otras cosas. Metí orientación, cálculo, clasificación, lenguaje, otras cosas, evalúo otras cosas, no memoria. Pero aquí me gustaba, mi objetivo era evaluar si hay el engrama de memoria, si ese hipocampo está funcionando adecuadamente. Es lo que estoy valorando, es el objetivo de la evaluación y por tanto hay una prueba de recuerdo demorado. En este caso fue solo reconocimiento, pero la nueva que se está construyendo, una de recuerdo espontáneo y luego una prueba de reconocimiento, ya fue mejorada en la nueva construcción.
A ver. Este es los análisis, los participantes y los resultados. Ok, tenemos aquí el MEC, una prueba, se compara con la de rápido screening y con la prueba de Hopkins, que es muy utilizada. Muchos neuropsicólogos de por allá la conocen, la Hopkins. Yo normalmente utilizo ahora en mi práctica clínica el Neuropsy, porque también hay que utilizar pruebas adaptadas más o menos a nuestras realidades, porque aquí en Latinoamérica tenemos un gran problema. Utilizamos pruebas de España, de Estados 15 Unidos, minutos, 15 ¿ok? minutos. Y no hay tenemos que tener pruebas adaptadas a nuestra realidad. Por eso es el objetivo también, la inquietud que dejo en ustedes. Pareciera ser que esta prueba tiene un área bajo la curva muy adecuada comparada con la prueba Gold Standard, que es de aprendizaje inmediato. Bien. Este sería el diseño que ustedes deben tener. Es un diseño no experimental, una muestra a conveniencia para empezar, porque tenemos que tener primero la muestra normal, una muestra que tenga deterioro en estas cosas y comparamos a ver si distingue o no, analizar, etcétera. Esto ya se los he planteado. ¿Por qué se plantea esto? Porque ustedes pretenden, bueno, la neuroeducación pretende eso, adaptar el conocimiento de las neurociencias, y en este caso, bueno, la neuropsicología forma parte de las neurociencias y por tanto maneja conocimientos y es la que maneja el perfil cognitivo de sus principales actores, que son los estudiantes, y pretende abordar esa capacidad cognitiva. Basado en el perfil cognitivo, ustedes o nosotros pretendemos que el proceso sea adecuado de la enseñanza. Existen pruebas, cada uno en sus países, en sus realidades, tienen pruebas de evaluación y hay aportes de las neurociencias en esto y por tanto hay suficientes razones para utilizar, y solamente me he centrado en analizar el perfil cognitivo de sus actores principales en sus aulas para ver cómo están. Y para eso necesitamos herramientas, porque no somos ni brujos, ni chamanes, ni brujas. No, aquí tenemos que utilizarnos, basarnos en pruebas estandarizadas que hablen el lenguaje común de lo que se habla sobre aprendizaje y memoria, o conceptos que ustedes debemos utilizar. Y recordemos, y siempre me gusta cuando voy finalizando mis presentaciones, hablar sobre lo importante que es tener, porque las neurociencias no solamente plantean resultados de lo que hay, del daño cerebral, no, también habla sobre algo muy importante que en las aulas debe ser un objetivo para desde niños hasta adultos. Hábitos de vida saludable es lo que nos va a proteger del daño cerebral que nos pueda sobrevenir, y en ello hay que centrar también porque la plasticidad se fomenta tanto en cerebros sanos como en cerebro lesionado, y buscamos que si mejoramos la plasticidad cerebral haya mejor aprendizaje, mejora en el rendimiento cognitivo, cerebros de nuestros estudiantes, pero también dentro de sus aulas hay personas que tienen cerebros lesionados basados en una evaluación neuropsicológica, que hay que hacer estimulación para aumentar la conectividad. Yo cuando le planteo esto a los familiares, siempre digo, esto es como ciencia ficción. Ustedes, el cerebro necesita estimularse, necesita establecer nuevas conexiones y por eso hay que hacer las siguientes recomendaciones para ellos. Nunca es tarde. Desde año 460, 370 antes de Cristo, encontré esto por ahí. Los hombres deben saber que el cerebro, solo de él vienen las alegrías, las delicias, placeres, risas y también el sufrimiento, el dolor. Y por él adquirimos sabiduría, conocimiento, vemos, oídos, sabemos, bla, bla, bla. Y por ese mismo órgano volvemos locos, deliramos, bla, bla, bla. Esto ya se sabía. Así que me parece muy bien la organización del funcionamiento cognitivo. Ahí termino mi presentación.
dejo los contactos, este es el correo de la universidad, y pregunta, su atención. Abdel, te agradezco totalmente tu exponencia y quiero hacerte una pregunta si has tenido posibilidades de investigar con respecto a despertar el sistema activador reticular, quiere decir el SARA, para generar buena educación en chicos que tengan algún problema o en personas que aparentemente no tienen ningún problema. Bien, no he tenido la experiencia directa, pero por ejemplo el procedimiento lo hemos aplicado. Cuando trabajé en España en la Fundación Intras, allá trabajábamos con enfermos mentales, personas que tienen deterioro cognitivo por una enfermedad mental grave y prolongada. En ellos y en otros centros de atención, el procedimiento era el siguiente. Claro, había que despertar el sistema reticular ascendente y descendente, que es el que proporciona el arousal, pero eso es una atención básica, tónico-clónica. Atención cortical, esa que hablábamos de atención sostenida, atención alternante, enfocarnos. ¿Y qué se hacía? A través de una pequeña sesión de estimulación cognitiva de lápiz y papel e informatizada, porque utilizamos el Gradior, una herramienta de estimulación cognitiva informatizada, antes de todas las sesiones que ellos iban a hacer en sus centros de labor, porque allá en España hay gente coge eso para irse y beber alcohol. No, esa pensión es administrada por una fundación que les va facilitando herramientas para manejarse, ser autónomo, independiente, trabajar, etc. Si no, no se le da la pensión, va casada con eso. Y antes de todas las actividades en cada uno de sus centros, hacían terapia cognitiva, estimulación cognitiva, una sesión de atención, de memoria, se estimulaba el cerebro, se buscaba estimular la atención cortical. La tónico-clónica, pues de por sí ya estaba estimulada, pero se buscaba estimular para que se desempeñara mejor. Y agregando, el año pasado, que una de las recomendaciones que nosotros siempre damos es la actividad física. La actividad física es importante también para mejorar la atención. Decía una neurocientífica de Harvard que hablaba sobre los beneficios de la actividad cognitiva para aumentar la plasticidad, aumentar las conexiones sinápticas en el hipocampo. Caminar 30 minutos diarios todos los días, y esto es todos los días, caminatas. Y decía, si quieren que sus estudiantes en el aula presten atención, pónganlo a hacer ejercicio, pónganlo y verán cómo va a centrar su atención y va a adquirir mejor aprendizaje. No sé qué toqué, creo que toqué algo. ¿Respondo tu pregunta? Sí, estimado. Y tengo otra que está muy buena asociada a lo que has dicho recién, que la necesidad de los 30 minutos como mínimo de ejercicio aeróbico para activar el hipocampo y de esa manera estimular el aprendizaje. Pero acá va otro temita que hacía referencia a la neuroeducación y a la neuropsicología, es el tema de cómo la neuroplasticidad y neurogénesis, que vos dijiste, hiciste referencia, muchos creían que eso llegaba el tiempo y no se podía generar plasticidad o génesis en el cerebro. Y tú sabes que está demostrado que se puede generar y se puede activar y se puede, aún creo que hay un muchacho que ha perdido la mitad del hemisferio y aún perdiendo un hemisferio cerebral sigue siendo un gran genio. No recuerdo, creo que es español el muchacho, pero la pregunta concreta y puntual es, neurogénesis y neuroplasticidad.
cómo influenciar eso para generar una buena educación. Definitivamente, Claudio, la neuroplasticidad y la neurogénesis es el principio fundamental, por ejemplo, para la rehabilitación cognitiva o para la estimulación cognitiva o para la recuperación de las capacidades afectadas en el daño cerebral, sea cual sea. Lo común, los accidentes cerebrovasculares, siempre que haya un daño, se cambia la homeostasis de nuestro cerebro, va a haber una afectación, el perfil cognitivo de esa persona varía y necesita estimulación cognitiva. El camino es la estimulación cognitiva, estructurada o también adaptada en casa, porque muchos dicen, claro, es que yo no tengo dinero para esto, pero ok, haga esto, haga lo otro, se adapta a una estimulación para volver a conectar. Aquí el asunto es volver a restablecer los axones, las conexiones sinápticas. Vuelvo y digo, esto es ciencia ficción, pareciera ser ciencia ficción. El lenguaje que utilizamos, la verdad que dirán las personas, pero ¿usted se cree lo que usted está contando? Sí, yo me lo creo porque nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso trabaja por impulso nervioso, trabaja por corrientes eléctricas, trabaja por axones. Si a usted se lesiona el área 44-45 de Broca, queda... Entonces, personas que se han lesionado esas áreas se estimulan, se rehabilitan y vuelven a tener un lenguaje relativamente fluente. El cerebro también establece sus mecanismos de recuperación. No es que si no hay neuropsicólogo, no hay recuperación. No. Hay mecanismos de recuperación. El cerebro, la ciencia, la evolución, la física, Dios, quien quiera que ustedes pensar que lo logra, establece mecanismos de recuperación. Así como nos abrimos una herida y se empieza a cicatrizar, el sistema también se recupera, pero esa plasticidad o ese neurogénesis se potencia. No sé si se recuerdan que la última lámina de presentación se potencia a través de la estimulación cognitiva estructurada o adaptada con lo que podamos hacer, porque muchas personas están en lugares de difícil acceso, pues entonces hay que brindarle las herramientas para estimular. Y enfocándome ya al nivel de cerebros sanos o cerebros en desarrollo, que son los que ustedes manejan en el aula, estimular, por ejemplo, el funcionamiento ejecutivo en preescolares es crucial para el éxito académico. Que los educadores que trabajan con niños preescolares sepan de neuropsicología y sepan de funcionamiento ejecutivo, los va a ser exitosos a ese niño, a ese infante, porque hay que estimular el control de impulso, seguimiento de normas, la flexibilidad cognitiva, la clasificación, la generación de alternativas, la solución de problemas. Eso, dice la literatura científica, catapulta al niño al éxito académico. ¿Qué hacemos en nuestros colegios? No sé qué hacemos, pero esto debería saber todo educador. Y eso es neuroeducación. El conocimiento de las neurociencias al servicio de la educación. Por ejemplo, algo muy puntual, estimular funcionamiento ejecutivo en preescolares, ya, para que ese niño sea exitoso, pueda tener éxito académico. Es la estimulación cognitiva formal, adaptada, etcétera. Lo que estimula la plasticidad o la neurogénesis. Y el caso, por ejemplo, que mencionaste, el cerebro se recupera y genera neuroplasticidad aún en años muy ancianos. Nuestro cerebro es capaz de hacerlo. Hay que impulsarlo, hay que ayudarlo con la estimulación. Y ese caso que hablaste, había que extirpar el tumor del lóbulo temporal izquierdo. Había que sacar el tumor de aquí, pero los neurocirujanos sabían que si sacábamos el tumor de aquí, el sujeto se quedaba sin hablar, porque de este lado está el habla, la comprensión del lenguaje, no iba a comprender. Entonces, ¿qué hicieron? Esto creo que fue en España. Inhibieron totalmente este hemisferio, se inhibió, se bloqueó a través de sustancias y se estimuló este hemisferio, porque las estructuras son homónimas.
Algunas son dominantes versus otras. El cerebro es asimétrico. Se inhibe este lado y se estimula este lado para pasar estas capacidades que estaban en el hemisferio izquierdo al hemisferio derecho, y que el sujeto siguiese, cuando le extirparan el tumor, siguiese comprendiendo el lenguaje, siguiera expresándose. Creo que era sobre todo la capacidad comprensiva. El sujeto, al quitar el tumor, iba a perder la capacidad de comprender, iba a tener lo que conocíamos o podemos entender como un lenguaje tipo Wernicke. Habla por hablar. ¿Y cómo se llama usted? Manzanas traigo. No, ¿cómo se llama? Panamá, República de Panamá. Eso es un lenguaje de una persona que tiene una lesión a este nivel. Se inhibió y se estimuló la plasticidad en este hemisferio. Listo, contesté tu pregunta, Claudio, perdona que me extienda. No. Tenemos una pregunta de Claudio Rearte. Y yo también tengo una pregunta. Ok, también quería Fernando. preguntar una cosita. Ok, Fernando. Tenemos una pregunta de Claudio Rearte en el cual nos dice: ¿considera usted, doctor Solís, considera usted que una prueba es mejor hacerla contextualizada para mayor validez, o cómo adecuar los formatos universales a los contextos, etcétera? Sí, Claudio, esa es la gran preocupación de nosotros y creo que de toda persona que maneja pruebas. Esta prueba tiene un sesgo, ¿verdad? De por sí hay un 95% de confianza, un 5% de sesgo, y ahí si le sumas el sesgo del humano, el tiempo, las variables, que si tiene hambre, que si no está suficientemente atento, y encima que la prueba hay conceptos o imágenes que no se adaptan a la realidad cultural de la persona. Hay pruebas que yo he comprado, he adquirido, que están allí llenándose de telaraña porque decidí, no, como yo voy a pasarle a poner una persona que me conteste 0 si ni siquiera yo puedo reconocer qué es esa imagen. Son pruebas creadas en Europa y que se traen para acá, pero se puede dar una evaluación cualitativa, pero eso no es el objetivo, porque tiene que ser cuantitativo y cualitativo para poder comparar en base al baremo, porque si no, ¿hay deterioro o no hay deterioro? Por esto es la invitación a ustedes a que se adapten, se converse con los autores. En Argentina y en Chile hay mucha investigación de adaptación de pruebas. Ladenbrooks, por ejemplo, lo adaptaron en Chile o en Argentina, ya está adaptado a la realidad de ustedes. Ahora, cada investigador, debería tener esos proyectos de investigación para adaptar las pruebas, porque yo, por ejemplo, no tengo ni tiempo ni nada y dinero para adaptar tantas pruebas, así que utilizo las que más o menos se parecen y que son creadas en Latinoamérica, que hablan un lenguaje que presenta imágenes comunes a las que se esperaría que haya en Latinoamérica. Sí, y eso a veces lo digo bajito, porque si esto llega a tribunales, aquí en Panamá, por ejemplo, tenemos el sistema penal acusatorio, creo que sí, sistema penal acusatorio, y muchos psicólogos son llamados al juicio, porque usted evaluó a fulano de tal, y si le preguntan, ¿y dónde? ¿Con qué instrumento evaluó? ¿Cuál fue la puntuación? ¿Dónde fue creada? ¿Hay dentro de la validación muestra panameña? Se caen. Listo, Claudio. Te hiper agradezco y disculpa que te estoy tuteando. No, que es mejor. Pero fue una ponencia excelente. Pero para ir cerrando acá, hay una pregunta que habla de normalidad y nueva normalidad. Y dice, si se puede hacer otra pregunta, bueno, y dice, ¿será necesario definir nuevamente el concepto de normal en estos términos de pospandemia? Decir nueva normalidad. Es todo un desafío lo que está diciendo, porque a veces muchos dicen,
ahora post pandemia volvemos a la normalidad, nos sacamos el barbijo, el tapaboca. Entonces, ¿qué es normal o qué es no normal desde tu visión profesional? Y esto de normal, nueva normalidad, realidad, nueva realidad. Y con esto damos por cerrada tu excelente ponencia. Los conceptos, los constructos, le hablo desde el punto de vista neuropsicológico. Los conceptos van a ser siempre los mismos, están creados desde el tiempo de Luria, Broca, Ardila, por ejemplo, que recién murió el año pasado o este año, a principios de este año, uno de los neuropsicólogos, neuropsicólogos que aportó muchísimos libros de textos, pruebas, etcétera. Los conceptos van a ser siempre los mismos. La normalidad, no sé si en neuropsicología decir normalidad o no normalidad va a depender del desempeño cognitivo de la persona a través de reactivos. Pensemos en que la validación o la creación de la herramienta fue antes a esta nueva realidad, que de por sí hay afectación en sistema nervioso de este causante de pandemia. Así que los conceptos van a ser los mismos. La normalidad, no creo que a nivel cognitivo tengamos que readaptar los conceptos con los constructos sobre los cuales están fundamentadas las pruebas, pero nuestras realidades definitivamente van a ser distintas, son distintas. La realidad o la normalidad de la realidad panameña es distinta, someramente distinta a la colombiana y a la costarricense, ya solamente por el acento que cada quien le pone a su idioma, al castellano. Así que creo que lo que va a marcar, lo que marca la normalidad o no, es el desempeño cognitivo, y eso va a ser basado en los mismos constructos y en pruebas estandarizadas. Eso es lo que va a marcar. Lo demás también es subjetivo. El ambiente también se tiene que adaptar a esto. Pero es estable, el constructo es el mismo, ese no va a variar, y la comparación es quizás lo que haya que mirar un poco, pero creo que va a seguir siendo la misma situación. Lo que sí necesitamos que ustedes, que de repente un trabajo colaborativo entre muchos países para poder entre todos aportar nuevas herramientas que se puedan readaptar a cada una de las realidades, o utilizar conceptos o imágenes, porque claro, el sujeto tiene que escuchar y ver, o imágenes que se adapten a todos los lugares, para poder todos decir que todos los normales cumplieron con esta puntuación y por tanto caen dentro de la normal. El que se va alejando de la norma, el que tiene, comparamos entonces con un daño cerebral en lóbulo frontal, la media de puntuación de daño frontal es esta, y por tanto ya estamos comparando. En demencia tipo Alzheimer, la puntuación con esta nueva prueba latinoamericana, LATCOT, Latinoamérica de Cognición, o COCLAN, ya le puse hasta nombre a la prueba, COCLAN, Cognición Latinoamericana, que todos manejemos el mismo concepto y vamos. ¿Por qué no? ¿Por qué tienen que ser los norteamericanos o los europeos los que marquen la pauta cuando, y aquí también se está creando en Latinoamérica? Listo, muchas gracias por haberme invitado. Para mí es un placer compartir con la audiencia y con los participantes, y éxitos a todos, y que aprendamos, educadores y profesionales, de cada uno de los conocimientos aportados. Es que, Abdel, qué pena interrumpir así, pero no quiero que se corte esto sin, primero, pues darte las gracias por la presentación, pero quería rescatar lo que tú dijiste hace un rato sobre el caminar. Lo digo porque recientemente escribí un texto con alguien sobre el homo y caminante, ¿no? El hombre caminante, el homo viator. Y cuando lo señalaste me acordé, pues a propósito de lo que se está discutiendo sobre el COVID,
el aula peripatética, el aula, un poco recordando a Aristóteles, ¿no? Entonces me llamó muchísimo la atención ese dato que tú señalaste sobre el caminar, y para la neuroeducación creo que allí hay un espaldarazo enorme a propósito de la situación por la que estamos pasando. En la universidad, por ejemplo, donde yo trabajo, hay que hacer aforos, los espacios, mejor dicho, físicos ya se quedaron cortos respecto a esta nueva realidad. No sé si me explico, entonces me gustaría un poco ver si tú tienes algo al respecto, pero me parece excelente eso que señalaste, si lo puedes de pronto retrotraer. Te entiendo yo por la estimulación física, física peripatética, que es, si es a eso lo que te he entendido, la estimulación física basado en evidencia, esta estructura que está aquí, que es el hipocampo, y perdón por el expositor que viene detrás de mí, voy a hacer rapidito, esto, la investigación ilustra o indica que hacer actividad física estimulan las conexiones sinápticas en esta estructura hipocámpica y parahipocámpica, importante para la nueva información. Si queremos que los estudiantes o nuestros niños estén atentos a la clase, creo que la educación física debería ser parte curricular o complementaria en todos los currículums para estimular. Y aquí no tenemos que vayan a hacer estimulación cognitiva al computador, no sé qué, o tachar, o no. Vamos a movernos un poco para activar las conexiones sinápticas, las neuronas piramidales, cornus ammonis 1, 2 y 3, que son básicos para el aprendizaje, porque esto es lo que se lesiona en trastornos neurodegenerativos. No sé si iba por allí el comentario. Sí, Abdel, iba por allí, pero lo decía en términos, digamos, pragmáticos, en el sentido de el aula peripatética, como lo hacía Aristóteles. Es decir, el caminar, ¿no? El aprender caminando. El ser humano lleva, pues, tú sabes, miles de años caminando sobre este planeta, y ha logrado lo que ha logrado gracias al caminar, ¿no? Después de Lucy, ¿no? Con los homínidos. Bueno, era una pregunta muy amplia, pero creo que es muy, muy acertado, digamos, esta asociación con la neuroeducación, el caminar. O sea, el poder que tiene eso, ¿no? Y que es olvidado. Estar sentado en un aula 1 hora, 2, 3 horas, eso pues es infame, digamos, respecto a todo esto que tú has señalado. Era en esa línea, Abdel. Exacto. Bueno, sí, complementa un poco eso, ¿no? Caminar aumenta las conexiones sinápticas en estructuras cerebrales, aparte de todo el beneficio que tiene a nivel de salud en general. Qué lindo, qué hermoso café de neurociencia que hemos armado acá entre Abdel y Fernando y quien les habla, porque como somos apasionados de esto, si no nos cortan, estaríamos hablando hasta altas horas de la noche. Así que, estimados, quiero agradecerles totalmente las exponencias y las preguntas que nos han brindado. Muchas gracias y éxitos en la actividad. Gracias a todos, muy amable.